13. Tengo en mis manos un libro bellísimo. Es un libro facsimilar de uno que salió hace 92 años. Uno de los primeros libros editados por el periódico Excelsior. Excelsior cumplió un siglo el año pasado y en su primera década de vida produjo este libro que se llama Álbum de México Monumental, pues que tiene, se lo resumo como una serie de fotografías, porque tiene más fotos que texto, de imágenes de cómo era aquel México que iba emergiendo de la Revolución, cómo era la Ciudad de México realmente monumental, la ciudad de los palacios, y pues quería hacer una carta de presentación al mundo de un país que buscaba una imagen distinta, no del país bárbaro que había peleado una revolución que diezmó a la población y produjo un daño considerable en la infraestructura del país, sino un país que quería presentarse como un país que veía al mundo con grandes obras monumentales, obras arquitectónicas, tratando de mostrar el sello de un nuevo régimen, de un país de instituciones. Este libro lo ha editado la Universidad Iberoamericana a través de su Patronato Económico y de Desarrollo de la Ibero, y vamos a hablar sobre él. El libro será presentado la próxima semana, pero vamos a hablar ya de él porque realmente vale la pena. Me acompañan en esta mesa, les agradezco mucho que estén aquí, la maestra Teresa Matabuena, es directora de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero, hermosísima biblioteca de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, una biblioteca que además tiene importantes documentos históricos. Y también me acompaña el maestro Juan José Solís, su director del Patronato Económico y de Desarrollo de la Ibero FICSAC. Gracias por estar con nosotros esta mañana, maestra. Gracias por invitarnos. Gracias, maestro, gracias. Muchas gracias, buenos días. Bueno, lo primero sería preguntar por qué reeditar un libro de 1926. Pues la verdad, siempre he comentado que cuando uno recorre los pasillos del área de libros antiguos y raros de la Biblioteca de la Ibero se encuentra con maravillas. Y recorriendo los pasillos me encontré con este álbum del México Monumental. A mí personalmente me gusta mucho la fotografía antigua. Y entonces vimos el álbum, vimos la riqueza de las fotografías, vimos el problema de la impresión original, que es en papel periódico y que las imágenes y el papel se está degradando, y decidimos hacer primero la digitalización del material para preservarlo y después hacer una edición para compartir con más personas que las que tenemos el placer y la dicha de pasear por los pasillos de un acervo antiguo, que lo pudieran ver de las mismas, con las mismas características que nosotros. Esa fue la idea de hacer el libro. Presentamos el proyecto a FICSAC y FICSAC se unió a la biblioteca para poder sacar este ejemplar y darlo a conocer. Bueno, la verdad es que es sorprendente lo que se encuentra uno. Yo había tenido oportunidad de conocer el libro en su versión original. Además, hay que decir que sí, efectivamente, los ejemplares que quedan pues están maltratados por el paso del tiempo. Además, pues la técnica con la que con el que fue encuadernado este libro realmente no ayuda mucho a su preservación, cosa muy distinta de este magnífico libro que se presentará la próxima semana y que ayudará pues a preservar estas imágenes. Pero decía yo que es sorprendente asomarse a estas imágenes de la Ciudad de México. La reconoce uno, pero es distinta, ¿no? Es otra ciudad. Así es. De hecho, una de las ventajas de este libro y de la fotografía antigua es que nos recuerda a la ciudad cómo fue, nos enseña lo que hemos perdido, nos enseña lo que debemos de conservar, y también son ejemplares que de alguna manera estas fotografías sirven para hacer trabajos de restauración. Sí. Claro, porque además uno ve las imágenes cómo quedaron, y en el momento de sí. hacer restauraciones, bueno, uno junta muchas de estas fotografías más o menos de la misma época, sí. E enriquecen para hacer trabajos de restauración. Y yo creo que una de las ventajas de esta edición es que para financiarla y poderla vender a un precio razonable, y como dice el anuncio que ponemos en el estudio introductorio, se venda violentamente, o sea, muchos ejemplares. Excelsior contrató mucha publicidad. Sí. Entonces el álbum está pagado por la publicidad, que tiene la misma importancia que las fotografías, y muchas de la publicidad también es de fotografía. Por ejemplo, hay el anuncio de en aquellos tiempos, pues la aviación comercial era incipiente y la gente, si viajaba al extranjero, pues muchas veces viajaba en barco.
y aquí hay anuncios de líneas navieras que ofrecen viajes a diferentes partes del Así mundo. es, el medio de comunicación era el ferrocarril Sí, y el barco. sí, Es la misma línea que vemos que años después está, que llevó a Porfirio Díaz al exilio, exactamente. la misma línea de barcos. Y además es interesante porque en uno de los anuncios del ferrocarril dice que subiéndose al ferrocarril uno puede visitar estos lugares. Claro. Entonces utiliza el mismo álbum para promoverse. Y también es interesante que un anuncio que sale 2 años después, en 1928, a los alumnos que vienen a cursos de verano dicen que llevándose el álbum puede llevarse un pedazo de México. Claro, por supuesto. Maestro Juan José Solís, esto se presenta la próxima semana, el miércoles de la próxima semana, en la librería Rosario Castellanos, en la colonia Condesa. Cuéntenos un poco de lo que anima la publicación de este libro y lo que será la presentación, que llama a redescubrir el México de los años 20. Así es, Pascal, muchas gracias. Bueno, pues precisamente como ya lo mencionaba la maestra Tere, nosotros como patronato de la Universidad Iberoamericana no solamente apoyamos financieramente a la universidad, sino también promovemos que haya excelencia académica, programas de compromiso social y por supuesto el fortalecimiento de la cultura. Cuando la maestra Tere Matabuena nos presentó este proyecto, a nosotros como patronato se nos vino a la mente de inmediato hacer participar justamente al periódico, el Excelsior, y tuvimos la fortuna de que el licenciado Olegario Vázquez Aldir nos hiciera una nota introductoria y eso nos permitió también pues tener ese aval y entonces la idea es rescatar la cultura, sobre todo nuestros alumnos, queremos que conozcan ese México de hace algunos años y la idea es precisamente presentar este libro. Es uno de varios que hemos editado en el patronato y la idea es presentarlo, como decimos, ante la sociedad, ¿verdad? Es presentarlo para que el mundo cultural, las personas que les interesa la fotografía, incluso también hemos invitado a muchas de las marcas que aún continúan en función y que se anunciaron en aquel entonces, las estamos invitando para que conozcan sus anuncios, para que vean cómo se anunciaban hace más de 90 años. Sí. Y bueno, pues entonces también elegimos, gracias también al maestro Pepe Carreño, nos prestaron la librería, nos hicieron el favor de brindarnos ese espacio y entonces estaremos... Cultura Económica. Exactamente, la librería de Rosario Castellanos del Fondo de Cultura y ahí estaremos presentando. Y bueno, debo decir que tenemos un panel maravilloso de presentadores, la maestra Tere Matabuena, el doctor Aurelio de los Reyes, que es un experto en iconografía, un hombre que sabe bastante de cine, y por supuesto, Pascal, pues gracias por habernos aceptado la invitación. Será un enorme gusto. Abría yo al azar el libro y me encuentro con un edificio por el que me tocó pasar muchísimas veces cuando el periódico Excelsior estuvo hasta octubre de hace 2 años en la esquina de la Información, un lugar donde estuvo pues prácticamente todo un siglo. Es el viejo edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo estoy seguro que mucha gente no sabe que ahí estuvo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un edificio sobre Avenida Juárez. Regresó la Secretaría de Relaciones Exteriores a Avenida Juárez después de mucho tiempo en Tlatelolco, pero no al mismo edificio. Este es un edificio que, pues la verdad, no lo reconoce uno porque ahora tiene una farmacia en la planta baja. Como que sí haría falta una mayor apreciación de lo que fue un edificio en el que se tomaron decisiones muy importantes, ¿no? Fue durante mucho tiempo, durante el porfiriato, muchos años la Secretaría de Relaciones Exteriores y pues ahí, la verdad, la cantidad de historia acumulada ahí debe ser considerable y pues no creo que este inmueble desgraciadamente esté en las condiciones que merece estar. Pero bueno, así puede uno hacer un recorrido por diferentes lugares de la ciudad, ver los tranvías que había en el México de aquel entonces, de los años 20, y por eso recomiendo ampliamente a nuestro público que adquiera este libro. ¿Cómo se puede adquirir? Mira, pueden adquirirlo a través de nuestra página, nuestro sitio del patronato, sí, www.fixac.mx, o directamente en Amazon. Muy bien, pues ahí está el
el dato para adquirir este libro que tiene pues prácticamente 200 páginas, ¿verdad? 197 páginas, 200 páginas. Antes de irnos, maestra, yo no quiero perder la oportunidad de que pues me diga brevemente qué documentos históricos tienen ahí en la biblioteca Francisco Javier Clavijero. Sé que del Porfiriato hay mucho, ¿verdad? Tenemos el archivo personal de Porfirio Díaz con 1 millón de documentos, que es toda la correspondencia que él recibió mientras fue presidente, aparado en el artículo 8 de la Constitución de 1857, donde dice que el pueblo tiene derecho a comunicarse con el presidente. Derecho de petición. De petición, y el presidente derecho a contestar. Ajá. Entonces, una riqueza del archivo es que casi todas las cartas traen una síntesis de la respuesta. Entonces, sabemos la comunicación que Porfirio Díaz entablaba con el pueblo que gobernaba. Luego, así como nuestro documento más emblemático, por lo decirlo de alguna manera, es la fe de bautizo de Miguel Hidalgo, que él sacó cuando tenía 12 años. De 1865 y que presentó para entrar a la escuela. Entonces ese es un documento interesante. Así tenemos 120,000 libros antiguos y raros y 53 fondos documentales de los siglos XVIII al XX. Pues bien, la verdad, he tenido la oportunidad de estar ahí, me han hecho favor de permitirme consultar algunos documentos y es muy impresionante lo que tienen ahí. A mí, si me permite, sí me gustaría comentar que una de las grandes riquezas de este libro es que las imágenes se limpiaron. Por el mismo formato del original en rotograbado, muchas de las imágenes se emplastaban. Hicimos un trabajo de limpieza de las imágenes para que cada fotografía luciera lo mejor posible. Ahora, vi en la introducción que parte de la investigación que realizaron, porque no nada más es una reproducción facsimilar, tiene contexto, tiene textos interesantes para acercarse a esta edición como el texto introductorio de Olegario Vázquez Aldir, al que ya se refería el maestro Juan José Solís. Hay un texto en el que se refiere a tener que descubrir quiénes son los autores de las fotografías, ¿no? Porque en muchos casos no había la información. Así es, nos costó trabajo de muchos encontrar información. Otros son fotógrafos más conocidos como Kahlo, Hugo Breme, Osuna, que eran fotógrafos muy importantes de la prensa. Kahlo, el padre de Frida Kahlo. El padre de Frida, como de la prensa de la época, de la prensa gráfica, ¿no? Así, y muchos eran fotógrafos tanto de Excelsior como de Jueves de Excelsior y de Revista de Revistas. Pues muy bien, de verdad lo recomiendo, es una forma de tener un pedazo de la historia de México y conocer más de dónde venimos. Muchísimas gracias. De nada. Gracias a la maestra Teresa Matabuena, directora de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, y al maestro Juan José Solís, subdirector del Patronato Económico y de Desarrollo de la Ibero, FICSAC. Gracias a ambos por estar aquí. Muchas gracias.